Con los datos que proporcionó el auxiliar de sala, declaramos abierta la presente diligencia. Se justifica la hora de inicio derivado de que nos encontrábamos en la espera de que se encontraran reunidas las partes, teniendo conocimiento que se localizaban al interior del órgano jurisdiccional, aún concretando aspectos para plantear un mecanismo alterno de solución de controversias. Bajo la fe pública de que estoy investida y porque ya están legitimados en auto su legitimación e identidad, se hace constar que está presente la licenciada Erika Paola Bacarciniaga como agente del Ministerio Público, el licenciado Ubaldo Ortega Convoy como asesor jurídico, la víctima, que es la señora Belén Marisol Rivera Castillo, así como el licenciado Gabino González Nerváez Arrieta como defensor. Y en el área de seguridad, ¿nos indica su nombre, por favor? ¿Su nombre? Cintia Saraí Zavala Barranco. Bien, de igual manera se integra diversa gente del Ministerio Público que se identificó en la audiencia, de quien pido sea tan amable de informarnos su nombre en la audiencia. Gracias, señoría. Comparece la licenciada Janet Soriano Garista, debidamente identificada con carpeta oficial. Bien, se tiene por establecida su identidad, ya que fueron reproducidos en autos los documentos con que se justifica identidad y legitimación. En ese sentido, es que previo al inicio o a la intervención de la defensa, que es quien solicita la presente audiencia, se hace constar que existe la promoción marcada con el número 11.875 del 2023, que en el registro de acta mínima se deberá establecer que se tiene por recibida y que, atendiendo a su contenido consistente en un informe remitido por la mediadora conciliadora del Centro de Mediación Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México, se comunica que no se encuentra registro sobre acuerdo reparatorio a nombre de Cintia Saraí Zavala Barranco. De igual manera, existe una constancia de no antecedentes que me hizo llegar la administradora, proveniente del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del cual se hace constar la misma circunstancia. Con ello doy cumplimiento al artículo 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales y pregunto al Ministerio Público si tiene conocimiento sobre algún impedimento vinculado a celebración de acuerdo reparatorio de la señora Cintia. Señoría, ¿se tiene conocimiento de que la señora imputada no tiene ningún suspensión condicional? Bien, acuerdo reparatorio. Bien, vamos por favor a, me permite la identificación de la señora Belén y le vamos a recabar su protesta legal. De igual manera, nada más reproducirla porque no estaba reproducida, por favor. Y de igual manera, señora Belén Marisol Rivera Trujillo, le va a ser colocada frente a usted la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la bandera nacional, con fundamento en el artículo 49, le pido coloque su mano derecha en la Constitución, con fundamento en el artículo 49 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le hago de su conocimiento que declarar falsamente ante una autoridad constituye un delito que la ley castiga con pena privativa de libertad y multa. Ante ello le pregunto si protesta conducirse con verdad en esta diligencia. Bien, ¿puede tomar asiento, por favor? Sus datos personales desea que sean públicos o se mantengan en reserva. En reserva. Bien, bajo esa consideración, sin mayor preámbulo y para escuchar cuál es la propuesta del defensor, respecto al acuerdo reparatorio que se pueda someter a mi conocimiento, queda en uso de la voz. Sí, señoría, buenas tardes con su venia. Esta defensa solicita, de acuerdo al artículo 186, sus correlativos de la ley instrumental de la materia, su señoría tenga bien elevar el acuerdo reparatorio al cual hemos arribado las partes, esto es tanto la víctima como la hoy imputada que se encuentra en el área de seguridad. Para poder reparar el daño integral, su señoría se arribó al puerto de que se cubrirá en esta misma diligencia y en efectivo el monto por la cantidad de 70,000 pesos. Asimismo, como hay una denuncia
la cual la querellante es la imputada hoy en el área de seguridad y la imputada obra como la hoy víctima, pues nos comprometemos a desistirnos en un plazo no mayor a una semana. Esto es porque la guardia de Nicolás Romero tiene 3 turnos, su señoría, y está en el tercer turno. Tenemos que estar cazando el turno en el cual está la querella, a efecto de poder desistirnos personalmente de la tal. El plazo que se propone para el acuerdo de la reparación del daño, o bien para que se extinga la acción penal o el sobreseimiento de la presente causa de control, es de 365 días o más bien un año, y también solicitaría, su señoría, en este momento se dejara en inmediata libertad a mi representada, modificando la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por la medida cautelar que ahora en el artículo 155, fracción octava, es del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es de no acercarse ni molestar a la víctima, su señoría. Asimismo, solicitaría también de la víctima se comprometiera en este acto a tener un mutuo respeto, no solamente con la hoy imputada en el área de seguridad, sino también de sus familiares, lo cual en este momento y por viva voz y representada lo puede hacer de igual manera, su señoría. Eso es todo por el acuerdo reparatorio. Es cuanto. Gracias. Bien, le pregunto al Ministerio Público, ¿alguna manifestación en torno a la imposibilidad o factibilidad de su celebración? Sí, señoría, esta fiscalía no se opone a lo mencionado por la defensa, nada más que el cambio de medida cautelar sobre la prohibición de acercarse a la víctima y a su domicilio, siempre y cuando se dé el pago de la reparación del daño en esta audiencia. Bien. En ese sentido, es que pregunto al asesor jurídico si tiene alguna manifestación que efectuar. Pues, señoría, efectivamente, tal y como lo ha manifestado la defensa, igual al Ministerio Público, no hay ninguna posición respecto a la solicitud de un acuerdo reparatorio. Efectivamente, en su momento se platicó con la defensa en representación de los intereses de la hoy acusada, de igual manera su servidor en representación de la víctima, la señora Belén. Efectivamente se llegó a la conclusión de hacer la reparación del daño, precisamente por la cantidad ya denunciada, que son los 70,000 pesos, los cuales obviamente se tiene que llevar a cabo el pago en esta diligencia, en esta audiencia. Efectivamente, también otro elemento a que usted la aprobara es precisamente el desistimiento de la carpeta que existe en contra de mi hoy víctima, señoría. El número obviamente lo trae, si no mal recuerdo, la defensa, el número de esa carpeta de investigación, y pues igual precisamente el respeto hacia la persona de la víctima, la señora Belén, el respeto también a sus familiares y el respeto también a sus bienes. En ese sentido, señoría, una vez cumpliéndose esos condicionantes, pues no hay ninguna posición al respecto, señoría. Bien, en ese sentido, me voy a dirigir hacia la señora Belén y la señora Cintia. Derivado de que a usted, señora Cintia Saraí Zavala Barranco, en su momento se decidió vincularla a proceso o someterla a investigación complementaria por el hecho delictuoso de lesiones con modificativa agravante de producirse con arma prohibida en agravio de Belén Marisol Rivera Trujillo, esto bajo la clasificación jurídica que se contiene en el artículo 236, 237 fracción segunda y 238 fracción primera, entre otros, del Código Penal vigente en la entidad, al tratarse de un delito perseguible por querella, tal como se establece en el artículo 237, último párrafo, derivado de la clasificación jurídica de las lesiones que en su momento le fueron certificadas a la víctima. La persecución por querella es lo que determina la procedencia del acuerdo reparatorio. Esto sin atender a la agravante que se hizo valer, dado que se vulnera el principio de taxatividad de la norma en caso de atender a ella. Se están ante un delito de querella y por ello la ley posibilita que ustedes puedan arribar a un acuerdo reparatorio. ¿Qué significa esto? Que en el acuerdo reparatorio las partes tienen la oportunidad de terminar, antes de que se dicte una sentencia, un procedimiento en el cual ustedes mismos pactan los términos en los que puede darse por concluido.
que en el caso concreto, pues usted ya escuchó, señora Belén, se le está proponiendo el pago en esta audiencia de una cantidad por concepto de reparación del daño que asciende a 70,000 pesos. La obligación de desistirse de una denuncia, ¿por qué delito es o tiene el número, abogado? No, previo a la audiencia le hice la manifestación, su señoría, no recuerdo el NUC en este momento de la carpeta, pero obra ya en la promoción que antecede, la cual solicité esta diligencia. Bien, para que se haga la aclaración pertinente y se dé cumplimiento en caso de aprobarse el acuerdo reparatorio. Y de igual manera, el plazo de su aprobación, porque se está solicitando que sea de cumplimiento diferido a 1 año, esto que se manteniéndose la modificación de la medida cautelar que se tiene de prisión preventiva oficiosa por la prohibición de acercamiento a usted o a su domicilio, que básicamente son 2 medidas, es la séptima, 155 fracción séptima y 155 fracción octava del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, es correcto. Séptima y octava, la prohibición de acercamiento a la víctima y a su domicilio. De igual manera, el que se asuma por parte de la imputada el compromiso de un mutuo respeto en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones. Es importante que ello sea mutuo porque existen precedentes de otras carpetas y efecto de no generar mayores conflictos. En caso de que ustedes estén de acuerdo, su consentimiento sea libre, no existen vicios en el consentimiento, esta juzgadora se estaría pronunciando sobre la propuesta de la defensa. Sin embargo, en este momento solamente se estaría básicamente judicializando el acuerdo reparatorio porque queda sujeto a una condición de tiempo y de conducta para usted. Es decir, si no se asume este compromiso de respeto hacia la señora Belén, su familia, su domicilio, papeles, posesiones, cualquier incumplimiento del acuerdo reparatorio puede dar pauta que sea revocado y el proceso continúe en las condiciones en que se encuentra. Incluso se puede ordenar de nueva cuenta que existe un debate de medida cautelar para que sea nuevamente privada de la libertad. De ahí la importancia de que usted cumpla con el acuerdo reparatorio, se abstenga de no de generar actos de molestia a la víctima, porque ello puede traer la consecuencia legal de que resulte de nueva cuenta afectada en su libertad y ya no puede acceder a ningún mecanismo de esta naturaleza. De ahí que si en esta ocasión las partes acceden, debe valorar, señora Cintia, y dialogar con su familia, que es porque la víctima tuvo la disposición de acudir y la voluntad de celebrarlo. Nada puede obligar a la víctima a llegar a este acuerdo reparatorio. Y le repito, aunque hoy se genere un externamiento si la víctima accede, es básicamente una condición inicial, pero está sujeto a que usted cumpla las condiciones posteriores. Y estas tienen que ver precisamente con la pretensión que en su momento se ha dado a conocer por la víctima de que se mantenga su tranquilidad y su integridad personal se encuentre garantizada, lo cual es un derecho fundamental al que tiene derecho la víctima. De ahí que, ¿cuál sería la consecuencia legal? En caso de que ustedes accedan el día de hoy a la misma y se asuman estos compromisos, básicamente, de cumplimiento diferido, es que el día de hoy la señora Cintia pues pueda ser externada con motivo de este hecho delictuoso y siempre y cuando no se encuentre detenida por algún otro delito, que se cubra el monto de la reparación del daño a que se ha hecho mención. Sin embargo, no puede declararse en este momento la extinción de la pretensión punitiva. Para ello se tendría que señalar una audiencia dentro de 1 año y en la cual se escuchará a las partes. Y, señora Belén, si usted cumple en esa audiencia, se da por concluido el procedimiento. En definitiva, se decreta un sobreseimiento que tiene para usted efecto de sentencia absolutoria, como si no se hubiese cometido algún delito. Pero si no cumple en ese año o antes del mismo se reporta algún incumplimiento, de inmediato se producirá una audiencia en la que se debatirá sobre la revocación del acuerdo reparatorio y, a su vez, sobre la modificación de la medida cautelar, para que tenga usted conocimiento de la consecuencia legal. De ahí que al establecer la procedencia,
del acuerdo reparatorio ya se ha dado a conocer porque hecho delictuoso resultó… Sí, adelante, asesor. Sí, señora, perdón, es que se dirigió como la señora Belén cuando la señorita es la licenciada, es la señorita. Sí, es Cintia. correcto, señora Cintia, perdón, que es quien está destinada a observar estas condiciones de cumplimiento. De ahí que le pregunto, señora Cintia, ¿entiende usted los términos del acuerdo reparatorio? Sí, ¿Es su libre voluntad celebrarlo? sí, Bien, le pregunto, ¿está de acuerdo en pagar esta cantidad por concepto de reparación del daño? sí, ¿Se compromete a desistirse de la carpeta de investigación que tiene en contra de la señora Belém en la Fiscalía de Nicolás Romero? sí. Ya que es una condición que si no cumple, pues se va a generar la revocación de esta determinación. De igual manera, asume el respetar a la víctima, el compromiso en esta audiencia en cuanto a su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones. Sí, Bien, y de igual manera se compromete a cumplir con la medida cautelar que solicita la Fiscalía de no acercamiento a la víctima ni a su domicilio. sí, Bien, en ese sentido es que, como se ha externado la voluntad por parte de la gobernada, le pregunto ahora a usted, señora Belém, ¿usted está de acuerdo con las condiciones que se pactaron para dar en su momento, celebrar el acuerdo reparatorio, prolongarlo a 1 año y que en su momento se pueda dar por concluido el procedimiento? Sí, ¿Con la cantidad que se le va a pagar por reparación del daño está de acuerdo? pues Para que lo platique con su defensa, porque nada la puede obligar a celebrarlo. sí está bien. Bien, pagándose esta cantidad y está de acuerdo con la propuesta o el compromiso que se asume en esta audiencia para desistirse de la carpeta de investigación en su contra, Sí, con el compromiso de respetarla a usted en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones. sí, señorita. Bien, le pregunto, ¿usted también asume está dispuesta a asumir este mutuo respeto para evitar algún problema posterior? Sí, Bien, le pregunto, ¿está de acuerdo y está enterada de que esto implica que la señora sea externada y se le modifique la medida cautelar como lo propone el Ministerio Público para que se evite acercar a su domicilio y acercarse a su persona la señora Cintia? sí, Bien, en ese sentido es que tomando en consideración que se ha dado a conocer la clasificación jurídica por la que se determinó vincular a proceso a la señora Cintia Saraí Zavala Barranco, de igual manera que la procedencia de los acuerdos reparatorios se regula en el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en la fracción primera se establece para los delitos que se persiguen por querella. En este caso, derivado de que el artículo 237, fracción segunda, que es como quedaron clasificadas las lesiones ocasionadas a la gobernada, en términos de este último precepto, en su párrafo último, tienen persecución por querella, procede el acuerdo reparatorio, ya que además no se encuentran los presupuestos de excepción previstos en el mismo. De igual manera, no se ha decretado auto de apertura a juicio oral y en ese sentido es que se ha establecido que su cumplimiento sea diferido por el término de 1 año. No existe algún otro acuerdo registrado que impida acceder al que nos ocupa. Y de igual manera se ha verificado que las obligaciones que se contraen no son notoriamente desproporcionadas, que las partes acudieron en condiciones de igualdad acompañadas de los órganos técnicos que las representan, esto es asesor jurídico y defensa, externaron su libre consentimiento sin actuar bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción. Ante ello, con fundamento en el artículo 17 constitucional, así como del 186 al 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que el acuerdo reparatorio que ha sido sometido a mi conocimiento es oportuno, procedente, lícito y posible, por ello se autoriza. Esto por plazo diferido al término de 1 año. Asimismo, se produce la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por las previstas en el artículo 155, fracción séptima y octava. Esto es la prohibición de acercarse al domicilio de la víctima y a la víctima, que serán supervisadas durante el término de 1 año por el Centro Estatal de Medidas Cautelares, a quien se deberá girar oficio inmediato para el inicio del proceso de supervisión, así como
Para verificar que se cumpla la condición de pago de reparación del daño, solicito que en esta audiencia se haga llegar el numerario antes de ordenar cualquier externamiento a la víctima para efecto de que se pueda establecer esta condición que estableció el Ministerio Público como necesaria para poder ordenar dicho externamiento y autorizar el acuerdo reparatorio. Nos indica, señora Belén, ¿es la cantidad correcta? 70,000 pesos. ¿Se da por pagadas entera satisfacción por el concepto de reparación del daño? Sí. Bien, se tiene por cumplida esta condición y los compromisos asumidos por parte de la gobernada, así como se autoriza el periodo de 1 año para verificar la totalidad del cumplimiento de la condición consistente en el desistimiento de la carpeta de investigación respecto de la gobernada y también que se observe la modificación de las medidas cautelares a que se ha hecho referencia. De ahí que al autorizarse el acuerdo reparatorio y modificarse la medida cautelar, deberá girarse oficio a la autoridad penitenciaria con el fin de que se genere el externamiento inmediato de Cintia Saraí Zavala Barranco, única y exclusivamente por el hecho delictuoso de lesiones con modificativa agravante al producirse con arma prohibida en agravio de Belén Marisol Rivera Trujillo, bajo la clasificación jurídica contenida en los artículos a que se hizo referencia y que se relacionan a su vez con el 6, 7, 8 fracciones primera y tercera y 11 fracción primera inciso D del Código Penal vigente en la entidad, siempre y cuando no se encuentre detenida o a disposición de alguna otra autoridad por delito diverso. De igual manera es que quedan citados para comparecer a la audiencia que se señalará el día lunes 15 de abril del 2024 a las 12 horas. Es importante, señora Cintia y señora Belén, que tengan presente esta fecha, no obstante que falta un tiempo considerable, porque en esta audiencia se va a escuchar a las partes y si dieron cabal cumplimiento, usted ya queda en inmediata y absoluta libertad por el delito de lesiones que se le atribuye. De ahí que también usted, señora Belén, es la oportunidad de que sea escuchada para que tomen la nota de la audiencia y la tengan presente. Quedan citadas para comparecer entonces a la audiencia que se ha tenido a bien señalar. Para finalizar, no es necesario la solicitud expresa de copias ni accesos a expedientes virtuales. ¿Dijo 1 hora? 12 horas. Ok, perdón. Bien, ¿alguna última manifestación en la Fiscalía? Sí, señoría. La señora Belén me solicita la constancia. Una constancia de permanencia. Bien, se autoriza. Va a ser entregada en el área administrativa. Asesor. Ninguna petición, señoría, muy amable. Señora Belén. Bien, ¿de la defensa? No se advierte manifestación alguna, señoría. Gracias. Bien, ¿alguna última manifestación, señorita Cintia? No. Bien, les agradezco la atención que se prestó a esta diligencia, la cual se da por finalizada. Que tengan muy buena tarde.